Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios alce su rostro sobre ti, te dé paz, tenga de ti, de tu casa, misericordia. Pastora Joanny Bautista, se respira un ambiente de paz, de tranquilidad, un ambiente poderoso aquí desde el monte que Dios se ha apartado para él. Ya tuvimos un tiempo de oración y adoración aparte, privado, tiempo íntimo, la pastora infantil y mi persona. Alabamos a Dios porque Dios es bueno y para siempre su amor y su eterna misericordia. Gloria a Dios. Bendecimos a Dios por cada persona que está en estos lados. Muchos dicen a veces, y a uno les da risa, porque el natural no percibe lo espiritual, y muchos han dicho que le predicamos a las piedras. Claro, le predicamos a las piedras, le predicamos a los árboles y también le predicamos a la gente que viene aquí y visita, porque este es un lugar público y aquí Dios nos ha enviado por su favor y su gracia. Doy gracias a Dios por Santiago, República Dominicana, doy gracias a Dios por la República Dominicana, doy gracias a Dios por las naciones, damos gracias a Dios por Israel, por todas las naciones, habidas y por haber, que existen en esta tierra, en este mundo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay un salmo que me llama mucho la atención, y fue un salmo que se dice fue escrito en el tiempo en el cual David estaba huyendo del rey Saúl en la cueva de Adulán, y ahí se refugió en la cueva de Adulán, el cual David no quiso tocar el ungido de Jehová. Saúl estaba desfasado, Saúl se había apartado del propósito de Dios, pero David respetó el sacerdocio, si se puede llamar así, o el ungimiento que Dios le había dado a través de Elí al rey Saúl. Porque el rey Saúl fue ungido por Dios y fue llamado por Dios a asumir el reinado, el primer rey de Israel, conforme a la solicitud del pueblo. Mas quien fue conforme al propósito de Dios fue el reinado de David. La Biblia dice que David fue íntegro. Conversábamos la pastora infantil y yo esta madrugada, mientras estábamos de vigilia privada con Dios, en intimidad con Dios, porque este año es decretado 2023, año de la intimidad con Dios desde este ministerio. Y conversábamos que David era un hombre íntegro, no era porque David no cometía pecados, sino porque David no cometió dos veces el mismo pecado. Él cometió pecado, Dios lo llamaba la atención, lo reprendía y él venía y hacía caso, se humillaba. Todos cometemos pecados, errores, pecados y errores, que no es lo mismo. Los pecados son una cosa y los errores son otras. Puede ser que usted haya cometido un error y ese error no sea un pecado. Puede ser que cuando usted estaba haciendo algo en la cocina, alguna comida, le echó un ingrediente que no iba, eso fue un error, pero no fue un pecado. Un pecado es cuando transgredimos la ley de Dios, cuando rompemos los estatutos, decretos, ordenanzas que Dios estableció para su vida y para mi vida. Entonces, David, mientras estaba en la cueva de Adulán, eso fue después de lo que predicamos el domingo pasado, David
estaba huyendo del rey Saúl porque el rey Saúl sabía lo que David portaba. Sabía ya quién era David y quién es y quién habría de ser para Israel el rey David. Entonces, esto, por causa de la situación espiritual, de los pecados que ya había cometido Saúl y que había sido desechado por Dios, pues le atormentaba. Dice la Biblia que habían espíritus que atormentaban a Saúl y que en otros tiempos el arpa, las canciones que tocaba David, hacían que esos tormentos lo dejaran tranquilo. Que haya como una aparente calma en la vida del rey Saúl. Pero ¿a qué vamos nosotros a una cueva? Cuando un guerrero se introducía en una cueva, cuando buscaba refugio, número 1. Cuando buscaba refugio, número 1. Cuando buscaba poner sus pensamientos en orden y buscar en sus pensamientos las estrategias correctas para fortalecerse y salir en contra de su enemigo. Número 3. Se iban a una cueva cuando iban a tomar una preparación especial en medio de ese socorro, porque en la cueva es posible que tú y yo no encontremos consejeros humanos, pero sí encontremos el consejero mayor, consejero de los consejeros, cuál es Cristo Jesús. Oración a fin de ser guardado del mal, Salmo 141. Jehová, a ti he clamado, Salmo de David, apresúrate a venir a mí. Cuando entramos a una cueva, número 4, vamos a buscar un socorro que solamente está en los cielos. Solamente está en los cielos. Y David comprendía que su único socorro venía de Dios. Número 5. Cuando entramos en la cueva es cuando ya hemos agotado todas las herramientas habidas y por haber para poder combatir a nuestros enemigos. Porque ya no nos quedan más opciones. Pero ¿quién es esa cueva? ¿Cuál funcionó como cueva de Adulam para David y los hombres que le seguían? Esa cueva de socorro, esa cueva de ayuda, es Jesucristo hoy. Jesucristo es la cueva para tú y yo socorrernos en Él, para buscar ayuda, buscar refugio, para clamar, para ir a esa intimidad que Dios está solicitando de nosotros. Porque solamente ahí, en la cueva, no se iba a escuchar otro sonido que no sea la voz de Dios. Solo la voz de Dios. En la cueva solamente nos abandonamos en el creador de la cueva. En la cueva no hay otro socorro que no sea quien creó la cueva. Porque Dios también, en medio del conflicto, en medio de ciertos procesos, Dios siempre hace una guarida para esconderte. Es por eso que es muy posible
que Dios haya permitido que haya personas que hayan fungido como Saúl en tu vida y en mi vida. Y le preguntamos a Dios hasta cuándo será esa persecución. No hay persecución, es lo que te voy a decir. Simplemente hay un Saúl que Dios lo está utilizando para mostrar en ti y en mí su poderosa gloria. Para manifestar Dios en ti y en mí su poderoso nombre. No hay tal cual persecución, solamente hay propósito. Porque en medio de la persecución, tú y yo podemos correr de aquí para allá, de allá para acá, buscando los recursos en quienes nosotros pensamos que nos puedan ayudar. Pero nuestra ayuda fiel viene de Jehová Dios de los ejércitos, aceptando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y sigue diciendo David, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco, porque solamente en la cueva tú y yo podemos orar tranquilo. Porque aún nuestros enemigos no nos pueden encontrar en la cueva. Dios quiere que nos escondamos en Él y que en ese escondite comencemos a buscar su rostro, su dirección, su ayuda fiel. Pero que en medio de esa cueva pueda producirse las más grandes historias en tu vida y en mi vida, las más grandes prédicas, las más grandes canciones que vienen no del alma sino de tu espíritu, que son producidas de parte de Dios. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Cuando estamos en la cueva, Dios nos lleva a nuestros perseguidores cercanos a donde estamos y los hace a ellos débiles delante de nosotros. Dios los hace débiles delante de nosotros, porque David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, pero le llevó la prueba. Le llevó la prueba de que lo podía haber ultimado, pero ¿qué lo detuvo? El temor de Dios en David, en que David conocía lo que es la autoridad de Dios. Y como David conocía lo que era estar sobre autoridad y bajo autoridad, entonces él dijo, él entendió que no podía y dijo, líbreme Dios de levantarme, ¿verdad?, contra el ungido de Jehová. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios alce su rostro sobre ti. Somos la Iglesia Apostólica Jesucristo, agua de vida para las naciones. Estamos ubicados aquí en el monte y también en la avenida Franco Vidó, donde operan nuestras oficinas. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús.